al 31. Vamos a leer allí. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Y les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. De esta manera vemos allí la continuidad del libro de Génesis. Luego de Dios crear la humanidad compuesta en su principio por un hombre y una mujer, y en su consejo divino, Él establece que va a crear al hombre, así como le dará autoridad. En su consejo divino, en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Es decir, Dios, hablando en su consejo divino, en la Trinidad, en la pluralidad de personas, habla de lo que va a hacer con el hombre y cómo el hombre va a ejercer dominio. En el versículo 27 vimos el acto de la creación. Creó Dios entonces al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y es a partir del versículo 28 donde nos hemos quedado, en el que Dios, luego de crear al hombre, hacerlo a su imagen, un varón y una hembra, entonces Dios los bendice. Y los bendijo Dios. La palabra bendecir tiene como fin o como expresión el dar algún beneficio. Cuando Dios bendice al hombre, es para darle algún beneficio a su favor, para su gozo, para su vida. ¿Cuál fue el beneficio que Dios le dio al hombre? Dios le concedió el beneficio, en primer lugar, de ser su imagen. Ese fue uno de los grandes beneficios, porque ese beneficio no lo hizo con los ángeles. No le dio su imagen a los ángeles, no le dio su imagen a los animales. Fue al hombre. Esa imagen representa la justicia, rectitud y verdad en el hombre. Otro beneficio que Dios le dio al hombre fue llamarlo a señorear, dirigir la creación, gobernar la creación. Es un segundo beneficio que Dios le dio al hombre. Y un tercer beneficio que Dios le dio al hombre fue el de multiplicarse, tener descendencia. De estas tres maneras Dios le otorga bendición a la humanidad. Serán mi imagen, tendrán mi semejanza, pero también van a gobernar y señorear la creación y podrán tener descendencia, multiplicarse.
Ya vimos en las clases anteriores las primeras dos bendiciones y la ampliamos bastante. Vimos que Dios, lo que significaba ser creado a imagen de Dios. Vimos lo que significaba señorear. Y ahora vamos a ver un poquito más amplio la tercera, el de multiplicarse. Y aquí Dios deja un mandato bastante claro y breve: fructificad y multiplicaos. Lo que en Génesis capítulo 2 amplía, porque el hombre no fue dejado como los animales a uniones desordenadas. En Génesis capítulo 2, si me acompaña allí, observará que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él los une, estableciendo el matrimonio para todas las generaciones, para todos los hombres. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Génesis capítulo 2, cuando comencemos a estudiarlo a partir de la semana que viene, observaremos que Dios entra en detalles, entra en los detalles de su creación. Comienza a expresar con lujo de detalle cómo hizo esa creación, en qué estado se encontraba la tierra, la necesidad que había. Eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 2. Y por eso Génesis 2 nos ayuda a entender que, a diferencia de los animales, la ordenanza de Dios al hombre de multiplicarse y de llenar la tierra estaba regulada. Es decir, tenía un límite. El hombre, creado a imagen de Dios, tenía la capacidad de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a sus pasiones, no de acuerdo a su sentimiento o de un instinto animal, como en el caso de la evolución. Muestran al hombre como si el hombre simplemente fuera otro animal, que cuando quiere buscar a una mujer, la maltrata, la agarra por los cabellos y la arrastra, como si fuera otro animal. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El hombre poseía rectitud, justicia y verdad, inteligencia, capacidad, cosas que Dios le dio al hombre. Y por lo tanto, el multiplicarse y fructificar, hermanos amados, está dentro del gobierno de Dios. Y Dios establece que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y observe que el versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Claro, ¿cómo Adán se va a avergonzar si está delante de su esposa? No era delante de una extraña o delante de otro animal, como dirían los evolucionistas. Adán estaba delante de un ser santo, lleno de verdad y rectitud, que era Eva, y no se avergonzaba. Eva no se avergonzaba de Adán porque Adán era su esposo. Dios los unió. Entonces, amados hermanos, Dios estableció para el hombre el matrimonio desde el principio de su creación, por el que las generaciones poseerían un nombre y un representante legal, llamado papá y llamada mamá. Serían sus representantes, que es lo que vemos en Adán y Eva. Adán y Eva nos representaban a nosotros. Y si ellos andaban en justicia, bien. Si ellos pecaban, traían la desgracia a todas las generaciones. Así fue como Dios lo planificó y lo ordenó. Como nos dice Juan Calvino en su comentario al libro de Génesis, Dios pudo haber cubierto la tierra Él mismo con una multitud de hombres, pero fue su voluntad
que todos brotáramos de la misma fuente. Dios quiere que el hombre se multiplique por generación y no como los animales. Dios ha unido al hombre con su mujer para producir una simiente divina. ¿Y cómo lo unió el uno al otro? En un solemne pacto. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Pacto al cual Jesucristo llama la atención a los judíos cuando los le preguntaban, ¿y yo puedo votar a mi mujer? ¿Me puedo separar de ella? Y el Señor Jesucristo le dijo, en el principio fue de esta manera y es de esta manera. Y cuando los discípulos, eso está en Marcos 10:9, y cuando los discípulos preguntan, Señor, háblame más de esto. Bueno, esto es bien sencillo. El que se casa y se separa de su mujer y se casa otra vez es un adúltero. A menos que la mujer no muera o el hombre muera, entonces no hay permiso para casarse. O que haya una ruptura por adulterio. Entonces eso también rompe el pacto. Ahora, para esto, para la fructificación y multiplicación de la humanidad, Dios establece el matrimonio. Y eso es bueno que los niños y jóvenes y adultos lo veamos. En la iglesia cristiana, usted como creyente no puede pretender iniciar una relación con otra persona, es decir, relación de responsabilidad, relación de intimidad en el matrimonio, en esa unión de esas dos personas, sin el matrimonio o fuera del matrimonio. No se puede. Entonces, todo aquel que actúa involucrándose con otra persona, viviendo una vida sexual con esa otra persona, sin casarse, ha dañado el plan de Dios, ha destruido la bendición de Dios, ha pecado contra Dios. Los que entregan sus cuerpos a las pasiones y a tener relaciones sexuales sin casarse, corrompen el mandato de Dios. Lo han dañado, han pecado. ¿Y cómo Dios los llama? Injustos o fornicarios. Injustos o fornicarios. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Mira lo que allí dice la palabra. Versículos 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6:9 se señala como una injusticia la fornicación o la inmoralidad sexual. Es una injusticia. Entonces, amados hermanos, esto es importante verlo. Dios te permite con un novio vivir con él. No, Dios no te lo permite. Dios no te lo permite. Dios me permite tocar el cuerpo de la otra persona que no es mi esposo. No, Dios no te lo permite. Usted quiere unirse a otra persona. El Señor señala claramente que eso es a través del matrimonio. El cuerpo, Dios lo llama su templo y debe ser un templo santo. Y esa santidad se mantiene en el marco del matrimonio. En la unión matrimonial, la santidad del cuerpo se mantiene, uniéndose solamente con su esposa. El hombre con su esposa, la mujer con su esposo.
Y alguien preguntará, bueno, y si un hombre tiene una mujer o tiene relaciones fuera del matrimonio, ¿no va a tener hijos? Recordemos que lo que Dios establece en Génesis 1 sobre fructificarse y multiplicarse es una ley que Dios establece. Dios le bendice al hombre, pero también es una regla que Dios establece, en el que el hombre y la mujer, al unirse, se van a poder multiplicar. Eso es una regla de la naturaleza establecida por Dios. Si un hombre y una mujer se unen en una intimidad, puede haber hijos, aunque no estén casados. Dios va a producir descendencia a partir de esa unión del hombre y la mujer. Sin embargo, nosotros, los hombres, añadimos a esa bendición de tener familia, de tener hijos, o el pecado, o una vida de santidad. Y ese es el punto aquí. Si la persona decide ir en contra de la voluntad de Dios y tiene relaciones fuera del matrimonio, puede tener familia. Claro que va a tener familia, porque eso es una ley natural. Pero no es la voluntad de Dios que sea así. Usted está añadiendo pecado. Y el pecado va a traer consecuencias a esos niños, como a los hombres, al hombre y a la mujer. El pecado traerá dolor, destrucción, vergüenza al alma. Ahora, yo debo resaltar que los niños no son un pecado. Los niños no son pecado. Los niños son la bendición de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, multiplícate y llena la tierra, es una bendición que Dios le está dando. Pero miren qué triste que nosotros corrompemos la bendición de Dios con nuestro pecado al desobedecer. Dios protege al hombre y protege a la mujer en Génesis 2:24, uniéndolos en un pacto, uniéndolos en matrimonio. Ese es el modo oficial bíblico para que el hombre y la mujer tengan sus hijos dentro del matrimonio. Cuando las personas viven fuera del matrimonio, teniendo relaciones sexuales, eso, aunque produzca hijos, que es la ley natural, tristemente traerá también consecuencias vergonzosas, consecuencias del pecado. Por eso hay muchas madres criando hoy solas. Porque cómo iniciaron su relación con una persona, cómo iniciaron su relación con un hombre, no lo hicieron a través del matrimonio, que es lo que Dios estableció, sino que lo hicieron de forma pecaminosa, a través de una vida de fornicación y pecado. Los hijos llegaron, los hijos, repito, son una bendición de Dios. Yo no le puedo echar, y nadie le puede echar culpa a un niño por la desobediencia de una hija, de un hijo. No, no le podemos echar culpa a un bebé. Ese bebé no es una culpa, no es un problema. Y debemos poner ese equilibrio, porque muchas veces en las iglesias se miran los niños como si fueran una desgracia. Porque sus padres empezaron con el pie mal. Empezaron mal. La desgracia la cometieron sus padres con su necedad y su desobediencia. Los niños no son una desgracia. Los niños son una bendición, porque Dios dijo, y los bendijo Dios, fructificad y multiplicaos. Es una bendición. Miren el texto, versículo 28. Por lo tanto, amados hermanos, no busquemos esa bendición de manera incorrecta. Busquemos la bendición de los hijos o conforme al orden que Dios estableció. Deje el hombre a su padre y a su madre, únase a su mujer y los dos serán una sola carne. Y si usted lee el libro de Génesis capítulo 2, observará que este mandato Dios lo dio antes de que llegaran los hijos.
Es decir, no fue que Adán conoció a su mujer y Dios los casó. No. Dios creó a la mujer, luego se le entregó a Adán a través de un pacto y a partir de ahí tuvieron sus hijos. Ese es el orden bíblico. Pasemos ahora al versículo número 28. Bueno, continuemos al versículo 28, perdón. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ya nosotros vimos en el versículo 26, en el momento en que Dios planificaba la creación del hombre, que Dios establecía que el hombre tendría dominio. Este es el acto en el que Dios habla al hombre y Dios le da al hombre, luego de crearlo, ese dominio. Ejerced dominio, sojuzgad la tierra. Dios confirma su consejo divino y bendice al hombre mandándole a sojuzgar la tierra. Es parte de su beneficio de ser cabeza, de ser poseedor, lo que Dios le dio, poseer lo que Dios le dio. Debemos y podemos disfrutar de esta creación, porque ese es nuestro beneficio. Y este es otro, esto yo sé que lo vimos, pero en el versículo 26 hablamos un poquito del significado de sojuzgar la tierra, está en las clases anteriores, pero amados hermanos, un elemento que quiero resaltar aquí es que ese sojuzgar, ese gobernar la tierra, incluía un elemento en el que el hombre tenía una posesión bajo su mano. Tenía algo que estaba bajo su autoridad, por lo cual él podía utilizarlo con la sabiduría, con la justicia y la verdad que Dios le había dado. Podía usarlo, podía disfrutarlo. Dios nos ha dado una creación que debemos y podemos disfrutar y que debemos y podemos proteger. Se nos ha concedido ser gobernantes bajo la autoridad de Dios como sus mayordomos y sobre todo esto, ser gobernante de forma piadosa sobre los bienes que Dios nos da para que administremos. Aquí Dios le dice al hombre: toma, aquí está la creación, gobierna sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, gobierna sobre todo esto, y él podía de ella disfrutarla, podía de ella usarla y también podía y debía proteger y guardar esa creación. Él era el mayordomo. No olvidemos que el hombre creado en rectitud, justicia y verdad, así utilizaría la creación que Dios le había dado. Esa fue la imagen de Dios. Una imagen de rectitud. Así utilizaría la creación con rectitud. Así utilizaría la creación con justicia, con verdad. Y es una bendición, hermanos. Es una bendición. ¿Qué te ha dado Dios a ti para administrar como mayordomo? Adminístralo con justicia, con verdad. Adminístralo con misericordia. Disfruta de esa creación que Dios te ha dado. Eso debe ponerse en nuestra mente, claro, porque una de las falsas enseñanzas que ha penetrado la iglesia desde los primeros siglos, siglo II de la iglesia, era el ascetismo. Platón decía que
el mundo espiritual es el mundo limpio, puro, santo. La materia es mala. Eso decía Platón. Y el ascetismo, los ascetas son aquellas personas que deciden quitarse el privilegio de disfrutar de aquellas cosas que Dios ha dado, ya sea para mantenerse puros y no contaminarse con el pecado que hay en el mundo, o tal vez para hallar gracia, alguna gracia especial delante de Dios, es decir, ser más espirituales que otros, crecer en espiritualidad. Ese grupo creció mucho en la iglesia cristiana cuando la iglesia cristiana absorbió el platonismo, las enseñanzas filosóficas de Platón, y se promovieron en la iglesia cristiana, donde la gente pensaba que sí, es verdad, el mundo espiritual donde está Dios es puro y toda esta creación es mala, esta creación es pecado. Pero amados hermanos, si usted lee los pasajes del libro de Génesis, observará que cada vez que Dios hacía algo, lo coronaba con la siguiente evaluación: es bueno lo que yo he creado. Dios nos dio la autoridad de gobernar sobre esta creación, y no olvide, Dios ha creado una creación buena: el mar, las estrellas, las flores, la comida, la tierra, los animales, el hombre. Dios creó todas esas cosas buenas. Y nosotros, como mayordomos de esa creación, debemos de guardarla, protegerla y disfrutarla. No vivamos esa vida en la que usted ha decidido no comer. No voy a comer tal cosa porque eso es pecado. Como algunos grupos venden, promueven. No voy a hacer tal cosa porque esto es pecado. O por lo menos no tiene un ambiente de espiritualidad. Cuidémonos y observemos lo que enseña la palabra de Dios desde Génesis. Dios lo hizo todo bueno. Ahora, un elemento que se añade es nuestro pecado como hombres. Nosotros sí hemos pecado contra Dios. ¿Qué podemos nosotros terminar haciendo? Que las cosas buenas de Dios las convertimos en malas. Eso sí lo hacemos. ¿Qué tenemos entonces que tener? ¿Qué debemos de tener cuidado? Tengamos cuidado de nosotros no dañar la creación. Tengamos cuidado de nosotros no abusar de la mayordomía que Dios me ha dado. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Es como la persona que quiere ir a un río, por ejemplo aquí al Guayape, y se quiere dar un bañito en el Guayape, hace mucho calor. ¿Es pecado bañarse en el Guayape? No, no es pecado. Usted puede bañarse en el Guayape. Eso es la creación de Dios. Ahora, ¿qué vestimenta tú vas a usar para tú bañarte en el Guayape? Eso sí puede ser un tropiezo para otros. Si usted va con pudor, con un pantalón o con un pantaloncito que la cubra, con una blusa que la cubra, en el caso del hombre y la mujer, ambos deben de cubrirse y ambos deben de disfrutar de la creación, pero cuidándose de no ser una piedra de tropiezo para otros, de no ser una tentación para otros. Porque si ciertamente Dios nos ha dado una creación que debemos de gobernar, y añado allí, gozar de ella y disfrutar la bendición del Señor, no olvidemos que hay un pecado remanente en nuestro corazón que tiende a convertir lo bueno en algo malo. Seamos prudentes y seamos sabios. En el versículo 29 nos dice Génesis 1, y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Observen allí
que el Señor le dio al hombre las plantas y los frutos de los árboles para comer. Y aquí encontramos que aunque el hombre era mayordomo de toda la creación, Dios como el soberano le puso límites al hombre. Aquí al hombre no se le dio permiso de comer carne. No se le dio el permiso de comer carne, sino que se le dijo, puedes comer de las plantas, los árboles y sus frutos serán tu alimento. Y esto fue, hermanos, en una creación recién hecha, perfecta. El hombre en su estado de creación, en santidad, en perfección, sin pecado, no necesitaba la carne, solamente los alimentos de los vegetales. Y queridos hermanos, aunque usted tenga mucho prejuicio en su cabeza, tenemos que ser fieles a lo que dice el texto. Eso es lo que el texto dice. Yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento. Es decir, ese era el alimento del hombre. Ahora, ¿qué sucedió después de la entrada del pecado? ¿Qué sucedió luego del diluvio? En Génesis capítulo 9, vayamos allí, versículo 1 al 4, Génesis 9, versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todos los doy como os di la hierba verde. ¿Ven la referencia que hace a la hierba verde? Que en el principio Dios le dio solamente la hierba verde para comer. Pero luego del pecado y del diluvio, ahora Dios le dice al hombre que él puede comer de lo que se mueve y tiene vida. De lo que se mueve y tiene vida. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Observen allí que Dios le pone un límite al hombre. Pero luego que entra el pecado, que la naturaleza del cuerpo cambia como consecuencia del pecado, que la realidad de la naturaleza de la creación cambió por causa del pecado, entonces, amados hermanos, Dios suple no solamente de la vestimenta que el hombre necesitaba, como lo veremos más adelante en Génesis capítulo 3. A partir del pecado hay un cambio. El hombre debe de vestirse. Y la comida del hombre también cambia. El hombre necesitará ahora un alimento que le dé una respuesta a su necesidad, porque el hombre a partir de allí iba a volver al polvo de la tierra. Entonces su cuerpo ya no sería el mismo con la entrada del pecado. Es necesario notar, amados hermanos, que antes del diluvio ya se ofrecían sacrificios de animales. En Génesis capítulo 4 encontramos a Caín y Abel. En Génesis capítulo 4 encontramos a Caín y Abel. Abel ofrece un sacrificio, Génesis 4:4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Es decir, hermanos, que en el intermedio de la caída y el diluvio, había ya se ofrecían sacrificios a Dios, como fue el caso de Abel, pero no tenían todavía el permiso de comer de esa carne,
podían tomar un animal, matarlo y ofrecerlo como sacrificio a Dios, como ofrenda, como vemos aquí en Génesis capítulo 4, versículo 4. Pero es hasta el diluvio, o mejor dicho, después del diluvio, cuando Dios le da permiso a Noé, a sus hijos y a la humanidad de comer carne. Es decir, que a partir de la caída en el pecado, ya habían sacrificios de animales para ir delante de Dios, para clamar al Señor, pero es hasta el diluvio en que se le da permiso al hombre de comer carne. Y de esa manera concluimos ahí el versículo 29. Vamos a ir al versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Observe allí que también Dios le puso un límite a los animales. Y los animales, las bestias de la tierra, las aves, lo que se mueve sobre la tierra, ellos comerían también hierba, plantas verdes. En el versículo 30 también vemos que los animales comían hierba. Esto antes de la entrada del pecado al mundo. Pero amado hermano, qué interesante es ver en Isaías 65, que hace referencia a los grandes cambios que habría en la naturaleza cuando venga la bendición de la promesa de Dios a través de Jesucristo. En Isaías capítulo, voy a ir primero a Isaías capítulo 11. Con el cumplimiento de la promesa del reinado justo del Mesías, ¿qué sucedería? Habrían cambios en la naturaleza, en el hombre mismo. Con la venida del Mesías, dice Isaías 11, versículo 5. La justicia será ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cinturón. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Uno dirá, guay, pero eso es imposible. ¿Cuándo va a ser eso? Espérate, no lo ponga tan imposible. En el principio, los animales, las bestias, comían hierba. No lo vea tan imposible. Observe que con el reinado del Rey justo, de Jesucristo, volvería esa restauración, esa renovación. Una renovación no solamente en el hombre, sino en toda la creación. Y no es el único pasaje, también, además de Isaías 11, 5 al 7, también está Isaías 65, 24 al 25. Es decir, varios pasajes que nos hablan los cambios que habrán en la naturaleza de las criaturas. Con la venida del Señor Jesucristo, entonces, hasta la creación cambiará, el hombre, los animales, volviendo ¿a qué? A la primera condición de pureza, justicia y verdad, donde hasta los alimentos les permitían convivir. No se estaban comiendo entre ellos, sino que comían hierba. En el versículo 31 de Génesis 1, con este versículo concluimos. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Bueno en gran manera. Cada vez que Dios creaba, creó los animales, creó las aves, creó los astros, Él concluía, es bueno, es bueno.
Pero al cerrar con el hombre, con la creación de la humanidad, Dios concluye que todo era bueno en gran manera. Todo lo que había hecho era perfectamente bueno. No se le podía quitar ni añadir. Era exactamente la voluntad gloriosa de Dios. Y yo pienso que ahí donde está la parte donde dice que es bueno en gran manera. En el hecho de que exactamente lo que era la voluntad de Dios fue lo que se hizo. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la justicia, la verdad, era exactamente lo que Dios deseaba para el hombre. Por eso, cuando entra el pecado al mundo, corrompe la perfección de Dios. Eso no era lo que Dios quería para el hombre. Desgracia y muerte, no. No. Cuando Dios crea todo, lo concluye diciendo, perfectamente bueno. Perfectamente bueno. Aún, hermanos, los hijos dentro del matrimonio, Dios los llama perfectamente bueno. Esos niños van a crecer con una madurez recibida por sus padres, con una instrucción en el temor del Señor recibida por sus padres, porque ese hombre, esa mujer se han guardado en el temor de Dios y han obedecido a Dios y se han unido en un pacto. ¡Qué bendición! Niños crecen con seguridad. Pero ¿qué diferencia cuando un niño crece solo? Fruto del pecado de sus padres, de la desobediencia de sus padres, padres separados. Eso es triste. De ahí que a veces, y es una exhortación que a veces traemos, las familias que están siendo criadas por un solo padre necesitan el apoyo de su familia en general. Necesitan el apoyo de sus abuelos, el apoyo de la iglesia, porque esos niños tienen una necesidad al faltarle un padre. Obviamente, solamente Dios en su sabia y santa voluntad de hacer las cosas perfectas y justas, por eso fue que Dios estableció cómo deben de hacerse las cosas para nuestro gran beneficio y no para nuestra tristeza. Dios lo hizo todo bueno en su tiempo, todo bueno en su orden, todo bueno y perfecto, como así concluye Génesis capítulo 1, versículo 31. Así Dios concluyó el sexto día. Que Dios nos permita, amados hermanos, considerar estas cosas que hemos visto a través de este capítulo de Génesis. Y que Dios nos ayude a poder vivir en esta tierra, glorificando a Dios a través de esas bendiciones que Él nos ha dado. Dios quiere que su pueblo le glorifique, gozándose, deleitándose en lo que Él ha hecho. Cuando usted es un creyente feliz, Dios es glorificado. Feliz porque usted ha guardado su voluntad y su palabra. Feliz porque usted ha seguido el orden que Él estableció. Miren cómo está unida nuestra felicidad a la gloria de Dios. Nuestra felicidad está unida a la obediencia a Cristo. Y eso glorifica a Dios. Así que Dios nos concede, hermanos, ser hombres y mujeres dichosos, felices, bendecidos, porque obedecemos al que nos amó y creó de una manera buena, en gran manera. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por nuestra clase y el tiempo que hemos compartido, y te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, a practicarla y guardarla de tal manera que te glorifiquemos y alabemos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.